RCR, la red que comunica y une al Perú. A esta hora vamos a darle la bienvenida y le agradecemos la amabilidad, la deferencia que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al doctor Eduardo Mercado Villarán. Él es un prestigiado abogado laboralista asociado al estudio Binatea y Toyama. Qué gusto saludarlo, doctor Mercado. Es un gusto tenerlo a través de RCR. Muy buenos días, José. Un saludo para usted y para toda la audiencia. Aquí encantado para poder responder las preguntas que usted considere pertinentes. Bien, comentarles que ayer tuvo lugar una interesante conferencia, ¿no?, denominada COVID-19, cómo gestionar nuevos reclamos y demandas laborales, ¿no?, que ha sido organizado justamente por el prestigiado estudio Binatea y Toyama, ¿no? Y sin lugar a dudas, ante esta situación de emergencia, los casos que se presentan, las reclamaciones que se presentan, las demandas son variadas y son múltiples, ¿no? Entonces nos gustaría un poco ahondar en este tema, pero en primer término me gustaría que nos brinde un alcance de cómo el COVID-19 está afectando, ¿no?, a nuestra sociedad en el ámbito de los trabajadores y en el ámbito de los empleadores, ¿no? Sí, muy bien. Efectivamente, el impacto del COVID no solamente es a nivel de relaciones laborales, sino, digamos, toda la sociedad, ¿no? Pero siguiéndonos a este tema particular, efectivamente, ¿no?, hay un impacto no solamente desde el ámbito de la salud, sino también hay una serie de contingencias que se vienen generando en el ámbito laboral como consecuencia de una serie de beneficios que no se vienen cumpliendo, ¿no? Lo primero que habría que tener presente en este tipo de situaciones es que tanto el empleador como los trabajadores son obligados de alguna manera a cumplir con una serie de determinadas normas y lineamientos, ¿no? Definitivamente esto ha generado, ya en el cumplimiento incluso de estas normas, que hayan existido una serie de situaciones conflictivas, ¿no?, a la luz de la aplicación de esta normativa o incluso por el incumplimiento de temas económicos como el que le venía mencionando, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los casos que se presentan en estos momentos más recurrentes, doctor Mercado, ¿no? Porque usted bien analizaba e indicaba que ante esta situación los riesgos existentes en los centros de trabajo son muchos. Uno, por la misma naturaleza de la enfermedad, ¿no? Entonces, ¿en qué circunstancias, cuáles son los nuevos tipos de reclamos que se están presentando en estos momentos? Sí, definitivamente que lo primero que hay que tener presente es que la existencia de un reclamo muchas veces tiene que ver por alguna situación no atendida de manera adecuada por un empleador, ¿no? Y creo que lo primero que hay que realizar es tejer puentes, ¿no? Tejer puentes entre los trabajadores, entre los empleadores, para tratar de buscar soluciones de manera conjunta. Pero efectivamente, ya cuando pasamos a una situación de conflicto, se han venido generando una serie de reclamos que, mal manejados, terminan en una demanda, ¿no? ¿Cuáles son las demandas que se han venido reclamando en los últimos tiempos? Por ejemplo, temas de discriminación, ¿no? Acceso al empleo. Muchas veces las personas que han tenido COVID están teniendo problemas para acceder al empleo. Hay procesos que se han iniciado por indemnizaciones por despido arbitrario, así como también temas de reposiciones, ¿no? Ha habido casos incluso que hemos conocido sobre trabajadores que en un determinado momento consideraron que las situaciones de seguridad y salud no se daban o tenían un temor absolutamente razonable al contagio y decidieron no asistir a laborar porque sentían que no se les estaba dando una protección adecuada. Ante esa situación, algunas personas han sido despedidas por incumplimiento, por no asistir a laborar, y esto ha generado también otro tipo de discusión, otro tipo de proceso, ¿no? Por ejemplo, por reposición, ¿no? Condiciones de seguridad y salud en el trabajo es algo que se demanda constantemente, ¿no? Asimismo, temas ya relacionados en la aplicación de estas normas que permiten realizar labores de manera remota, ¿no? Por ejemplo, el tema de la ergonomía. La empresa me dio una silla, no me dio una silla, hoy día de repente ya tengo lumbalgia. También son temas que son muy nuevos y a raíz de esta nueva pandemia, ¿no? Compensación, ¿no?, por el trabajo remoto. Este costo que yo estoy teniendo por luz, internet, ¿debería asumirlo un trabajador o un empleador, ¿no? Pero tal vez lo más relevante que ha sido materia de la discusión el día de ayer
son las indemnizaciones por daños y perjuicios que se generan como consecuencia de justamente una situación de contagio, ¿no? Ahora, antes de que nos aborde ese tema, ¿eso qué significa, doctor Mercado? Que el nivel de conflictividad en el plano laboral se ha incrementado. Efectivamente, ¿no? Efectivamente, como usted bien lo señala, en ambos ámbitos, ¿no? Ya sea por un tema económico, que en realidad hoy en día no es el foco de atención, sino termina siendo el foco de atención todo lo que tenga que ver con la sanidad, ¿no? Y es absolutamente razonable, porque cualquier persona intenta buscar que mantener intacta su integridad, de no contagiarse y de tener los mejores lineamientos y las mejores situaciones para poder desarrollar sus labores, ¿no? No exponiéndose de manera inadecuada. También es cierto que habría que analizar también los periodos, ¿no? Es muy distinto hablar de una etapa hasta antes del mes de julio, donde todavía había una cuarentena, digamos, bastante estricta, a una situación pasado el mes de julio, donde ya, digamos, se han abierto gran mayoría de los distintos tipos de servicios y donde la movilización de la gente es bastante distinta a la del mes de junio o mayo, ¿no? Por decir algunos meses. Ahora, en esa línea de análisis que usted está trazando, doctor Mercado, el tema de las demandas por supuestos contagios, ¿no? El gran, digamos, la gran discusión es cómo probar esto, la probanza. De qué manera, o sea, cuando uno plantea una demanda, se puede probar estas circunstancias, ¿no? Sobre todo en momentos que se reactivó la actividad, las distintas actividades en nuestro país, ¿no? Y entiendo que esto es uno de los principales temas, ¿no? Demanda por supuesto contagio, por falta de garantías en los centros laborales, etcétera, etcétera. Pero el tema principal es cómo probamos eso. Sí, en principio lo que debemos tener presente es qué señala la norma, ¿no? Porque para poder determinar la manera de cómo probamos, tenemos que determinar quién está obligado a probar qué, ¿no? Y en principio los empleadores tienen el derecho a cumplir con estas normas de alineamiento, protocolos y una serie de normas adicionales que se han venido dando durante todo este tiempo. Tiene que dejar absolutamente claro que se ha venido cumpliendo esto. Y por el lado de los trabajadores, si es que habrían sido contagiados o presumiblemente habrían adquirido la enfermedad a raíz de sus labores o en el centro laboral, también hay una obligación de poder probar si es que esto fue así, ¿no? Definitivamente que estos casos son muy complejos, y son muy complejos desde varios aspectos, ¿no? Primero, desde la relación de cómo demostrar que efectivamente yo me contagié en la empresa, ¿no? Sobre todo en esta situación, cuando yo venía comentándoles que ya a partir del mes de julio se han liberado, ¿no?, distintos tipos de actividades económicas, ¿no? Sí, es muy complicado, pero para eso se puede hacer, por ejemplo, una lógica de trazabilidad, ¿no? En principio, si yo fuese trabajador, tendría que analizar, si yo fui supuestamente contagiado dentro de las instalaciones de la empresa, me imagino que habrá habido algún caso cero, esta persona sí ha estado en un contacto, digamos, relativamente prolongado, ¿no? En qué situaciones es que yo he venido desarrollando mis labores, y una serie de análisis adicionales que tienen que ver con la manera en la que yo me venía conduciendo en este tiempo y poder acreditarlo. Por el lado de los empleadores, como lo decía hace un momento, van a tener que acreditar más bien que esta enfermedad no habría sido adquirida a consecuencia ni de las labores, ni tampoco de dentro del centro de trabajo, ¿no? Y para ello, no solamente hay que cumplir el lineamiento de las normas, sino considero que hay que ir un poco más allá, ¿no? Y hay que tratar de acreditar todas esas buenas prácticas pro salud que se puedan haber tomado con la intención de tratar de otorgar la mayor seguridad a los trabajadores, ¿no? Ahora, respecto a lo que usted menciona, lo último, ¿no? Estas buenas prácticas pro salud, ¿se están cumpliendo de la experiencia que ustedes desarrollan, por un lado? ¿Y qué sectores son los que tienen mayores reclamaciones? Bueno, definitivamente, dentro de los sectores que nosotros hemos estado viendo, donde ha habido mucho conflicto, es en el ámbito de la minería, en el ámbito de la pesca, ¿no? Hoy en día, si bien aún no hay muchos reclamos de procesos iniciados, estamos viendo que hay reclamaciones directas en otros ámbitos, incluso en el rubro de restaurantes, ¿no? Entonces, digamos que los niveles de reclamación, por ejemplo, en empresas que realizan servicios
de otro tipo, ¿no? Servicios, por ejemplo, como el mío, servicios legales, etcétera, el índice de reclamación sí es bajo. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de personas están laborando desde su casa, pero digamos que es el porcentaje menor del ciudadano común, ¿no? Entonces habría que ponerle bastante foco más bien a aquel trabajador que día a día sale, ¿no? Y que tiene que laborar y tiene que de alguna manera exponerse a este tipo de situaciones, ¿no? Dentro de esta lógica también habría que tener presente lo siguiente, ¿no? Si yo soy un trabajador que he estado laborando de manera remota, es casi imposible o nulo poder decir que ha habido un contagio como consecuencia de realizar las labores para mi empleador, ¿no? Porque su zona de trabajo o el ámbito en el cual se ha movido ha sido básicamente en el hogar, ¿no? Bueno, en definitiva, el tema del contagio es el tema, digamos, más álgido, el tema más delicado y sobre el cual se plantean, entiendo yo, mayores demandas, ¿no? Mayores denuncias, ¿no? Pero, ¿qué ocurre, doctor Mercado? Y ayúdenos usted, ilústrenos, cuando tenemos una situación de contagio comunitario. Sí, efectivamente, es una situación bien compleja, ¿no? Porque lo que sucede es que va a ser muy difícil poder determinar dónde es que yo me contagié, ¿no? Como usted bien lo dice, un contagio comunitario ya implica pues que existen distintos agentes y personas que podrían generarme este tipo de contagio, ¿no? Pero básicamente lo que nosotros recomendamos es, por lo menos, en principio, tener claro que hay que cumplir la normativa. Y para esto, no solamente desde el punto de vista del empleado, sino también desde el punto de vista del trabajador. El empleador debe ser un garante, efectivamente, de las normas de seguridad y salud y darle todas las medidas de seguridad que correspondan, pero también el trabajador tiene el deber de cuidado, ¿no? Y esto no hay que olvidarlo porque es parte de todo un sistema. Creo que ahí esta lógica de la relación laboral, donde hay un empleado y un trabajador, que a veces, muchas veces entran en conflicto, lo cierto es que al final termina siendo una labor de todos, ¿no? Otra recomendación es que se tiene que primar hoy en día los sanitarios, ¿no? Igual, de la misma manera, no solamente por el lado de los empleadores, sino por el lado del trabajador, ¿no? Donde también uno tiene que primar o intentar cuidarse para no caer dentro de ese tipo de enfermedad, ¿no? Y asimismo mantener una comunicación constante, ¿no? Ya ante una situación de esta naturaleza donde es un contagio, digamos, comunitario, hay que estar informando de manera adecuada a todos los trabajadores para que puedan tomar las previsiones del caso y poder otorgarles también las facilidades del mismo ante de una eventualidad, ¿no? No solamente porque ellos podrían ser contagiados, sino recordemos también que algunos de sus familiares también, ¿no? Y si bien esto no sería materia de un proceso de indemnización, porque en realidad el contagio vendría por otro lado, lo cierto es que dentro de toda esta lógica de mantener una muy buena relación es importante siempre estar comunicado, ¿no? Y finalmente yo creo que se debería fortalecer la cultura de la prevención, ¿no? Lamentablemente las noticias que nosotros estamos recibiendo día a día dista mucho de lo que significa la prevención y el cuidado que deben tener las personas, pero eso no debe ser una razón para bajar la guardia y no seguir cumpliendo con las normas, ¿no? Doctor Eduardo Mercado Villarán, abogado laboralista, asociado al estudio Binatea Toyama, yo le agradezco infinitamente esta comunicación con Enlace Regional, RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar con usted, muy amable. Muchas gracias, José, un gusto. Un fuerte abrazo. RCR, la red que comunica y une al Perú.